Qué gusto volver a vernos. Amén. Pero mayor gusto es saber que quien nos convoca es Jesucristo. Porque si nos convocáramos entre nosotros mismos, esto sería un asunto social, interesante, pero no dejaría de ser social. Pero cuando estamos convocados por el Señor de la Iglesia, por aquel que entregó su vida por nosotros, la reunión tiene otro sentido. Y somos privilegiados por ser llamados hijos de Dios. Por eso en este día saludamos a todos aquellos que nos están viendo en diferentes ciudades, en diferentes países, y estamos próximos a terminar el año. Prácticamente el año 2015 se está yendo y viene 2016. Muchos piensan qué va a pasar en el año 2016. Nosotros como cristianos sabemos que 2016 y en adelante ya está todo dicho. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Ahora bien, este es el último video del año 2015 que como ministerio estamos presentando a las congregaciones. Pero el Señor nos entregó una palabra muy importante y el título de lo que vamos a compartir es ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Y es importante saber cómo vivir en los tiempos que estamos viviendo. Esto ya está dicho porque cuando vamos a la palabra de Dios sabemos cómo vivir en tiempos peligrosos. Pero para comenzar y en esta introducción, yo quiero leer una parte nomás de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, muy importante relacionado con los tiempos peligrosos. Segunda Timoteo 3:1 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Pablo le está diciendo, quiero advertirte que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Saben qué significa la palabra peligrosos? Ásperos, difíciles, dolorosos, duros y salvajes. Pregunto, ¿no se identifica esto con los tiempos que estamos viviendo? Pero no es para asustarse, ¿eh? Ahora les agrego algo más. Cuando uno va al original griego, ¿sabe lo que significa en sí la palabra? Describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicios. Repito, no describe esto la sociedad que estamos viviendo. Por eso es importante saber cómo vivir en tiempos peligrosos. Y nosotros, por la palabra hoy y en el desarrollo de lo que vamos a compartir, sabremos cómo hacerlo. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de alabanza. Realmente vamos a vivir un tiempo de privilegio. Todo aquello que nosotros diremos, ustedes lo van a ver aparecer, tanto el tiempo de oración como las alabanzas, así que ustedes podrán ir siguiendo sobre todo los pasajes bíblicos que están en diferentes versiones. Así que sigan atentamente todo aquello que el Señor nos dio para compartir en este día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora bien, hay algunas cosas muy importantes que la palabra dice con respecto a estos tiempos peligrosos. Y vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo, el capítulo 3, relacionado con lo que Daniel acaba de leer, pero vamos a leer específicamente los versículos 5 y los versículos 12 al 14. Dice así: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
Repito, esto es 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 5, que lo leímos en la Nueva Versión Internacional, y los versículos 12 a 14 en la Reina Valera 1960. Ahora, por lo general, cuando uno piensa en tiempos peligrosos y se imagina que como iglesia estamos atravesando esos tiempos peligrosos, uno piensa que el peligro siempre está afuera, ¿sí o no? Es lo mismo que cuando uno está en casa y va a salir a la calle. Estando en casa uno se siente seguro, pero el peligro uno siempre se lo imagina en la calle, porque en la calle uno tiene que manejar, hay gente que no sabe manejar, se me puede cruzar alguien en el camino, puede aparecer un loco por ahí que se enoje conmigo cuando estoy haciendo una compra, ¿no? Tenga guardado una pistola, un puñal. Pero lo que la palabra está diciendo es que algunos estarán dentro y serán más peligrosos que los de afuera. ¿Por qué? Porque dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Quiere decir, ellos tendrán una apariencia como de amor al Señor, como de estar obedeciendo al Señor, siguiendo su voluntad, pero la conducta hablará más fuerte que la apariencia que tengan. Porque la conducta va a desmentir de que ellos están siendo impulsados por el poder interno de la piedad que viene obviamente por la naturaleza de Cristo que está en los verdaderos creyentes. Ahora, lo que dice después es demasiado importante. Porque dice, con esa gente ni te metas. En el original griego, ¿sabe cómo dice? Apártate de esa clase de personas. Amados, algo que se ha hecho muy normal y aún dentro de la Iglesia de Cristo, ¿sabe qué es? Que estamos dispuestos siempre a tolerar. Hay un falso espíritu de tolerancia, de admitir y aceptar al otro como es, con tal de mostrarle el amor de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Por supuesto, cuando viene entre nosotros alguien que no conoce a Cristo, es obvio que su vida va a estar totalmente fuera del orden de Dios. Y con esas personas vamos a aplicar una tolerancia que viene de Dios, en el sentido de reconocer cuál es su condición, pero mostrarle el poder de Dios, porque sabemos que en el poder de Dios sale de esa condición. ¿Dónde está el problema? Cuando hay algunos que se dicen ser y realmente no son. Pero nosotros creemos que debemos tolerar cuando la palabra dice, con esa gente ni te metas, apártate de esa clase de personas. Quiere decir que nosotros no podemos, como Iglesia de Cristo, estar de acuerdo con ese falso espíritu de tolerancia que en el nombre del Señor o por amor acepta cualquier cosa que se presente. Sí, este es hermano en Cristo, pero veo que su vida es un desastre, pero no importa, vamos a tolerarlo, vamos a tener paciencia, ¿no, amados? Hay que tener cuidado con esa clase de gente, porque esa clase de gente no está pretendiendo mostrar el poder de Dios, ni mucho menos quiere cambiar. Esa gente está mostrando una apariencia, pero la conducta manifiesta lo que realmente tiene adentro. ¿Cuál es el consejo que por el Espíritu Pablo entonces le da a Timoteo? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros debemos permanecer y persistir en todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando como iglesia, reconociendo de quién lo recibimos, sabiendo que viene del Espíritu de Dios, pero ¿cuál es nuestra acción como iglesia? Estar firmes en la verdad de Dios. Muchas veces, amados, escuchamos algo que cuando lo pasamos por la procesadora de nuestra mente, no nos parece que sea tan así. Escuchamos algo en un mensaje, en la palabra, lo leemos en la Biblia, pero decimos, no, esto es demasiado fuerte. O sea, en estos tiempos que vivimos, tenemos que bajar un poquito la presión. ¿Está bien? Vamos a tamizar esto de alguna manera. El problema con eso es
que lo que está equivocado y está mal y en realidad viene del diablo, se empieza a calar entre nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra no dice, tú acéptalo y convive con ello. No, la palabra dice, apártate de esa gente y tú persiste en la verdad que has recibido. ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia? Mantenernos firmes en todo lo que el Señor nos enseña. Una y otra vez el Espíritu nos volverá a su verdad, porque esa es tarea del Espíritu Santo. Recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho para que nosotros nos mantengamos firmes en eso que hemos recibido. Como podemos ver en esto que estamos pudiendo compartir como introducción a lo que el Señor nos mostró, los estándares de Dios están escritos. Ya están escritos. Los estándares de Dios no permiten las acciones de la cultura. Los estándares de Dios podremos quererlos culturalmente mover hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ellos no se van a mover porque Dios los ha establecido. Quiere decir entonces que cuando entendemos que Dios ha colocado un estándar en su iglesia, es porque Dios cuida a su iglesia. Porque Dios la ama de tal manera que no quiere que nada la contamine, ni nada le haga perder el propósito por el cual nosotros estamos como iglesia y cuerpo de Cristo sobre la tierra. Vamos a ir a un pasaje más en línea con lo que estamos viendo de parte del Señor. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer de los versos 1 a 4 y luego de los versos 8 a 14 en la Biblia Reina Valera contemporánea, que dice así: Amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como en el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Pero antes, deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Verso 8. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Fíjese cómo lo que Pedro está escribiendo aquí concuerda con Pablo, porque está hablando de la gente de los días del fin. Y dice que una de las características, además de blasfemar, es decir, bueno, a ver qué pasó. Porque Jesucristo hace mucho que prometió que iba a venir y hasta el momento no viene, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas que son claves. Primero, entender esto: todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que Dios dice se cumple, sin importar si parece que ese cumplimiento es rápido, es mediano o es largo. Pero todo lo que Dios dice se cumple. Así que tenemos la seguridad que como todas las palabras que Jesucristo fue hablando, las podemos ver en la historia y en la Biblia, se han ido cumpliendo en los tiempos, también se van a cumplir las otras palabras que ha dado en el tiempo adecuado. Y qué bueno que uno pueda decir en el tiempo adecuado,
Porque cuando la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y une esa realidad a decir, el punto no es que Dios se retarda, el punto es que Dios tiene paciencia, fíjese. O sea, que si Jesús no vino antes, es por paciencia. ¿Por paciencia a quién? ¿A los que se pierden? No, a todos. Aquí dice, nos tiene paciencia. No dice, les tiene paciencia a los que están afuera. Dice, nos tiene paciencia a todos, a todos. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener esto en claro. La vida y el estándar que la palabra coloca para nosotros es una vida apartada para Dios, una vida dedicada a Él, una vida donde todo nuestro ser ansía con profundidad, con amor, con fuego, la venida del día del Señor. Y entonces nos damos cuenta que nuestra vida responde a la manera en que vivimos. Es decir, nosotros somos aquellos que vivimos en Cristo Jesús. A veces podemos confundirnos que estamos bien con Dios porque Dios responde a nuestras oraciones. Y claro que Dios responde a las oraciones, siempre las responde. Pero ese no es el nivel que mide quiénes somos en Dios. El nivel que mide quiénes somos en Dios es lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús cada uno de nuestros días. Esto sirve como introducción a los 3 temas que hoy vamos a tocar juntos delante del Señor, por los cuales antes Daniel nos dijo que vamos a alabar juntos en el Espíritu en esta misma línea, vamos a adorarlo con nuestras voces y vamos a tener tiempos de oración donde vamos a estar orando por cada uno de los temas que iremos desarrollando conforme el Señor nos mostró. Así que ahora vamos a tomar un tiempo donde vamos a adorar y alabar juntos al Señor. Amén. Amén. Como león rugiente va el enemigo. Él puede devorar si no resistimos. Jesucristo a todos llamó para resistir sin temor. Santo ejército, anímate y ve que Jesús es luz y poder, y declara, proclama que solo Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Sí, Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Guerreros, creyentes, caminemos en unidad. Oh, la guerra declaremos a la maldad. Yeah. Jesucristo a todos llamó para resistir sin temor. Santo ejército, anímate y ve que Jesús es luz y poder, y declara, proclama que solo Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Oh sí, Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Como león rugiente va el enemigo. Dile, Él puede devorar si no resistimos. Jesucristo a todos llamó para resistir sin temor. Santo ejército, anímate y ve que Jesús es
Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Oh sí, Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Creyentes, creyentes caminemos en unidad. Oh, oh. La guerra declaremos a la maldad. Oh, Jesucristo a todos llamó para resistir sin temor. Santo ejército, anímate y ve que Jesús es luz y poder, y declara, proclama que solo Cristo tiene el poder. Dile. No hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Oh sí, Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Dile, dile. Cristo tiene el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. Sí, Cristo tiene el poder. Oh, y Cristo es el vencedor. Él es la verdad que trae libertad. Él es el poder, no hay otro como Él. Cristo es el vencedor, nuestra victoria es Él. Él es la verdad que trae libertad. La verdad que trae libertad. Cristo tiene poder, no hay otro como Él. Amén. Y eso la iglesia lo puede declarar. Amén. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Ese es el tema. Dijimos al principio que la palabra de Dios nos dice cómo vivir en tiempos peligrosos. Mire, usted no necesita ningún libro de autoayuda. Usted no necesita ir a ningún seminario para levantarle el ánimo ni ver el valor del pensamiento positivo. Eso fracasa porque es esfuerzo humano para tratar de vivir como Dios no nos dijo que viviéramos. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Está en la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que si los hijos de Dios vamos a la palabra, sabremos cómo vivir en estos tiempos que la palabra ha descrito y que lo hemos visto en la introducción. Una de las primeras cosas que con Estela vamos a considerar de cómo vivir en tiempos peligrosos es la firmeza. Claro, y algunos pueden decir, claro, si eso me lo han dicho, que yo me tengo que parar firme, sea lo que sea, y pase, yo tengo que estar firme. No estamos hablando de esa firmeza. Eso es humano y fracasa. Porque una circunstancia puede cambiar para bien, pero a los 2 meses otra vez volvemos a lo mismo. ¿Y dónde estuvo tu ánimo? ¿Dónde estuvo tu firmeza? Miren lo que dice la palabra de Dios hablando de firmeza. Leo Colosenses, el capítulo 4, el versículo 12, en la versión Nueva Biblia de los Hispanos. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Aquí tenemos una escritura muy definida. Quiero decirles un poquito el ambiente de Colosas, para que entendamos por qué se dice esto. Ahí en la iglesia, escuche bien, escuche bien, había gnosticismo. La gente que creía que la iluminación del conocimiento
le hacía tener y poseer la verdad. Había ocultismo pagano. Había un judaísmo que quería llevar a la gente a las prácticas judaicas. Y todo eso estaba mezclado con el cristianismo. Entonces era, observen ritos, es más, cuidado con los días de fiesta, que las lunas, hay que cuidar todo este tipo. Es más, adoren ángeles. Todo este tipo de cosas que pasaba en el siglo I, siglo II, sigue pasando hoy en día. Ese es el contexto en el cual Pablo escribe a la iglesia en Colosas y le habla de Epafras. Y dice que como Epafras sabe eso, está orando intensamente, está fervorosamente insistiendo ante el trono de Dios para que ellos estén firmes. Orando para que estén firmes. Pero era específico a Epafras en lo que decía. Dice, firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. O sea, que la firmeza tenía un basamento. La firmeza tenía un fundamento. Ustedes tienen que estar completos y maduros. Por eso Pedro dice, crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar completos y maduros? Conociendo al Señor Jesucristo. Y uno puede pararse en su firmeza porque sabe que Él es la roca donde uno está parado. Pero luego dice que estén perfectamente entendidos en cual sea la voluntad de Dios. Hay una versión que dice de esta manera, que estén con pleno conocimiento y convencimiento de todo lo que Dios quiere. Querida iglesia, nosotros podemos estar firmes cuando estamos convencidos de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros estamos convencidos de eso, entonces nos paramos firmes. Entonces nos manifestamos completos y maduros porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Así podemos estar firmes. Y vamos a leer juntos también otro versículo que habla de lo mismo, en Filipenses 1, 27-28, y dice así, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Fíjense que vamos a hacer hincapié en el segundo párrafo que dice, ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y estar firmes significa estar de pie, ¿sí? Estar firmes significa permanecer. Porque uno puede decir, bueno, estoy en el Señor, sí, pero permanezco, me sostengo, persevero en lo mismo que he confiado desde el principio y hoy sigo perseverando y creyendo de la misma manera. Es tan fuerte esto, pero dice algo interesante. En un mismo espíritu significa con un mismo propósito. Y a veces hablamos mucho del propósito, pero acá nos habla del propósito como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Y no dice que el propósito mío, el propósito del otro, acá nos habla como iglesia de Cristo, estar en un mismo espíritu, en un mismo propósito, ¿haciendo qué cosa? Luchando unánimes por la fe del Evangelio. No puedo decir cómo, porque cada uno pelea sus batallas, peleamos nuestras batallas, como iglesia las peleamos, pero el Señor nos va mostrando día a día cuál es la lucha. Entonces, un día puede ser una cosa, un día va a ser otra,
Pero el tema es, y lo sabemos bien, que los que estamos en Cristo y que realmente nos mantenemos en Él, estamos todos los días luchando peleas y batallas fuertes. Pero hermanos, como cuerpo de Cristo. Yo no sé cómo expresarlo, porque a veces es complicado este tema. Yo sé que cada uno somos individuos, somos personas, y hay algo especial que Dios ha pedido a nuestras vidas. Pero el Señor cada vez más nos dice, olvídense de lo personal y véanse como yo los veo, como un cuerpo. Porque cuando nos vemos así, ahí sí podemos hacer lo que nos dice el apóstol Pablo. Pelear juntos, luchar juntos, unánimes, en un mismo espíritu. ¿Por qué? Por lo mismo. No estoy yo en mi propia pelea y tú en la propia tuya. Juntos, circunstancias son distintas en la vida nuestra todos los días. Pero ¿cuál es el propósito de todos nosotros? Expandir y luchar por el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra pelea, esa es nuestra lucha, esa es nuestra meta. Porque aún estamos en el trabajo, ¿para qué? Para dar testimonio del Señor. Vivimos en un barrio, ¿para qué? Para dar testimonio del Señor. Vamos a cualquier lado, ¿qué estamos haciendo? Dar testimonio del Señor y transmitiendo a Cristo. Entonces ahí se cumple de una manera maravillosa esto. Pero, por otro lado, no tengan miedo de los adversarios. Porque el que pelea por nosotros es el Señor. ¿Y saben lo máximo que nos puede pasar? Que nos quiten la vida. ¿Y cuál es el problema? Para nosotros los que estamos en Cristo, ninguno. Porque nos quitan la vida física y estamos con el Señor. O sea que para el creyente realmente pelear por el Señor, estar a favor del Señor y sufrir persecución, no significa el fin de la vida, no significa que se acaban todas las cosas, al contrario, es un privilegio. Pero realmente no perdemos nada, porque ganamos todo y ponemos nuestros ojos donde debemos ponerlos. Como vemos, es una firmeza activa. Y esta firmeza activa se activa por el poder del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Por eso podemos combatir unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Otro pasaje muy interesante para hablar de firmeza está en Hebreos 3, 6 y luego de los versículos 12 al 14. Esto es de la Nueva Versión Internacional. Dice así, versículo 6. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Pasamos al versículo 12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Amén. Yo no sé cómo voy a hacer para resumir esto, porque tiene demasiado. Cuando comienza, está hablando de que Cristo fue fiel y es fiel como hijo frente a la casa de Dios. ¿Qué significa esto? El versículo anterior está haciendo alusión a Moisés y dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Esto se refiere al pueblo de Israel. Es decir, Moisés actuó con fidelidad como administrador de los asuntos de Dios frente al pueblo de Israel. Pero, dice el autor de Hebreos, si bien Moisés como siervo hizo una tarea importante, Cristo fue fiel como hijo y al frente de la casa de Dios. Él es el Señor de la iglesia. Por eso dice que esa casa somos nosotros. Querida iglesia, nosotros somos la casa del Dios vivo. ¿Cómo no pararnos firmes si sabemos que somos la casa del Dios vivo? Y el Hijo está al frente de la casa, porque Él es el Señor de la iglesia. Es un privilegio ser parte de la casa de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Ahora bien,
Luego dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. ¿Sabe a qué se está refiriendo? A la incredulidad del pueblo de Israel cuando Dios le tenía preparada una tierra de reposo, la tierra de Canaán, una tierra abundante y rica, y ellos fueron incrédulos en su corazón y pecaron en su corazón porque añoraban volver a Egipto, cuando la promesa de Dios es: hay algo mejor para ustedes. Pero luego dice, cuidado, porque se pueden apartar. Quiero que escuchen perfectamente bien lo que voy a decir. Cuidado porque ustedes se pueden apartar. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Apostatar. ¿Y saben qué es la palabra apostatar? Renunciar al Señor. Apartarse del Señor significa negar al Señor que un día me rescató. Eso es lo que significa ahí la palabra apartarse. Entonces, cuando nosotros somos incrédulos en nuestro corazón, nosotros comenzamos a apartarnos de Dios porque empezamos a buscar otras cosas. Nuestro corazón empieza a pecar por incredulidad. ¿Y qué dijo Dios? Ellos, aquella generación, no van a entrar en mi reposo, y no entraron. Por eso dice, cuídense ustedes porque ustedes tienen que retener y mantener lo que se les ha dado. Esta es la confianza del principio. Por eso retengan esto. Ahora, lo quiero ver de otra manera. ¿Por qué yo renunciaría a esto si no encuentro nada mejor? Dígame, hermano, ¿dónde encuentra usted algo mejor que Jesucristo? Si hasta ahora lo ha buscado y ha ido tambaleante, ¿qué encontró? Nada. Porque fuera de Jesucristo no hay nada. Amén. Acabamos de leer, y Dani lo leyó, las cosas en este mundo van a arder y se van a quemar. Todo lo que tenemos va a arder y se va a quemar, el dinero se va a quemar, las casas se van a quemar, los coches se van a quemar, todo se va a quemar, todo se va a quemar. ¿Por qué entonces poner nuestra confianza en las cosas pasajeras cuando hay cosas eternas que no perecen, que son eternas y son de valor? Por eso el autor de Hebreos dice, cuidado, mantengan, retengan la confianza del principio, porque no hay nada superior a esto. Amén. Iglesia, yo hoy te quiero invitar a permanecer firme. Amén. Sí, Señor. Todas las cosas que el mundo está logrando se van a quemar y van a desaparecer. Hay gente que está buscando en personas, va a desaparecer. En bienes van a desaparecer. Por eso, cuidado de no apartarnos, porque podemos seguir sentándonos en las sillas de las congregaciones, pero el corazón está apartado. ¿Cuál es la invitación? Retengan, mantengan la confianza que depositaron en Él desde el principio. Y eso es lo que declaramos para la iglesia hoy. Amén. 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 Ahora vamos a tener un tiempo de oración, el primer tiempo de oración, y vamos a ir leyendo los motivos por los cuales vamos a orar en este primer tiempo de oración. El primer punto es que por el poder del Señor nos comportemos de una manera digna del Evangelio y continuemos viviendo firmes como hijos maduros que caminan en un mismo espíritu. El punto 2, que experimentemos perfecta unidad en nuestra lucha por la fe del Evangelio, con la seguridad de vivir en la voluntad de Dios que quita todo temor humano. El punto 3, que como iglesia seamos conscientes de que somos la casa de Cristo, a fin de mantener la misma confianza que tuvimos al principio cuando nos entregamos a Él. El punto 4, que por el poder del Espíritu permanezcamos en Cristo, guardando nuestro corazón de la incredulidad y del engaño del pecado que nos endurece. Estos 4 puntos los vamos a estar orando de la siguiente manera, tanto aquí como en todas las congregaciones que están en este momento participando de este tiempo.
Vamos a juntarnos de a 2 personas y vamos a orar por estos 4 puntos, clamando al Señor. Y cuando clamamos al Señor, hacer esto que es importante decirlo. No pongamos los ojos en nosotros como individuos. Vamos a orar por los unos por los otros, como iglesia del Señor. Porque acá estamos clamando por la iglesia del Señor, en todo lugar, en todo lugar. No solamente por los hermanos que conocemos, no solamente por los que son familia, por toda iglesia en todo lugar de la tierra, para que realmente los que somos de Cristo podamos, por el poder del Señor, mantenernos firmes. Y recordar esto, hermanos, no nos mantenemos firmes por fuerza de voluntad. Nos mantenemos firmes por la gracia del Señor. Miren, no hay otra cosa. La gracia del Señor no es algo, es Dios mismo impartido a nuestras vidas. Es Cristo mismo dado a nosotros. Es el Espíritu Santo dado a nosotros. Entonces, si hemos permanecido firmes hasta ahora, yo creo que todos somos conscientes de algo. Es por la gracia del Señor. Porque no hay fuerza humana, no hay poder humano, porque ya pasaron demasiadas cosas en la vida y en el mundo para haber estado apartados, ¿sí o no? La mayoría podríamos decir que sí, pero si nos mantenemos firmes hasta el día de hoy es porque el Señor nos habita, porque el poder del Espíritu nos habita y porque la gracia del Señor está sobre nuestras vidas. Así que con esa confianza vamos a orar al Señor de a 2 a partir de este momento. Los invitamos. Quiero agregar algo. Los niños también, por favor. Sí. En cada congregación incluyan a los niños. Sabemos que han tenido cuidado de eso, pero enfatizo esto. Los niños son parte de la iglesia. Los niños necesitan recibir este espíritu no de temor, sino de firmeza en él. Por eso incluyan a los niños cuando se juntan de a 2 para orar. Vamos a proceder a hacerlo prácticamente. Me diste fe para creer que tu bondad me harías ver. Siempre conmigo estabas tú, alentándome a no desmayar. Solo por tu gracia hay victoria en mi caminar. Sigo firme, tu misericordia y tu gran amor Me enseñaron a perseverar. y por tu favor Yo puedo, sigo firme. por tu gracia, Señor. A ti me he ofrendado, y Señor, mi corazón es para ti. Siempre conmigo estabas tú, alentándome a no desmayar. Solo por tu gracia y por tu bondad, Hay victoria en mi caminar. por tu fortaleza no puedo decir, sigo firme. Misericordia, Tu misericordia, por tu gran amor. me enseñaron a perseverar. Y por tu favor, Yo puedo decir, sigo firme, por tu gracia, Señor. Sigo firme, sigo firme, y sigo firme.
Solo por tu gracia y por tu bondad. Hay victoria en mi caminar, por tu fortaleza yo puedo decir, sigo firme. Tu misericordia y tu gran amor me enseñaron a perseverar. Y por tu favor Yo puedo decir, sigo firme. nosotros Solo por tu gracia y por tu bondad hay victoria en mi caminar. Por tu fortaleza yo puedo decir, sigo firme. En ti, Señor, Tu misericordia tu gran amor me enseñaron a perseverar y por tu favor yo puedo decir, sigo firme. Solo por tu gracia y por tu bondad hay victoria en mi caminar. Por tu fortaleza yo puedo decir, sigo firme. Tu misericordia y tu gran amor me enseñaron a perseverar. y por tu favor Yo puedo decir, sigo sigo firme, sigo firme. por tu gracia, Señor. Honramos y agradecemos al Señor, porque por su gracia y por su favor podemos mantenernos firmes, firmes en su verdad, firmes en Él. Cuando orábamos, recordaba lo que el mismo Jesús dijo: todo aquel que construye su casa sobre la roca, vendrán tempestades, soplarán los vientos, pero ¿cómo va a quedar la casa? En pie. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Quiere decir que cuando estamos en Cristo y vivimos en Él, la casa jamás puede caer. Por eso permanecemos firmes, porque estamos en Cristo. Ahora, con Leti vamos a entrar al segundo tema que vamos a compartir, obviamente basándonos en la palabra para luego poder juntos orar como Iglesia del Señor. Y este tema tiene que ver con la esperanza. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras las personas tenemos esperanza? Y por lo general, toda la gente espera algo. Por eso la gente va y se compra su billetito de la lotería. Porque tiene esperanza de que se lo va a ganar. ¿Está bien? Pero lo más terrible es tener una esperanza de la cual no hay posibilidades de que se cumpla. Claro, una esperanza donde yo no tengo una promesa firme. Si yo fuera a comprar el boletito de la lotería y a mí me aseguran que ese boleto va a ser el ganador, pero por supuesto, pago más por el boleto. Porque si me dijeran que ese es el único que existe y va a salir ganador, yo estoy seguro de que lo voy a ganar. Pero entre millones y millones y millones de posibilidades, lo más probable es que no me lo gane. Como eso, la vida del ser humano está llena de esperanzas. Esto no me funcionó y ahora voy a esperar aquello otro. Eso otro tampoco me funcionó y ahora voy a poner mis ojos con esperanza en esto nuevo, porque alguna de estas cosas se va a cumplir algún día, es lo que pienso. Vamos a ver, para los hijos de Dios, cuál es nuestra verdadera esperanza. Miren, yo voy a leer Romanos 5, versículo 2, de la Nueva Versión Internacional, y los versículos 3 al 5 de la Palabra de Dios para todos. Y dice así: también por medio de Él, Cristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes.
Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Mire, dice, por medio de Cristo y mediante la fe tenemos permanente acceso a la gracia de Dios en la que nos mantenemos firmes. Solo de esta manera es posible que los hijos de Dios vivan conforme a Cristo sobre la tierra. Gracias a esto nos regocijamos por la seguridad en la esperanza de que alcanzaremos la gloria de Dios. Además, para los hijos de Dios también es un gozo tener sufrimientos, pero no es cualquier clase de sufrimiento, sino el que está de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, sufrir por Cristo y todo lo relacionado con su reino. Permítame repetírselo. Para los hijos de Dios también es un gozo tener sufrimientos, pero no es cualquier clase de sufrimientos. Usted medite. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por entremeterse en lo que no? ¿O por angustias de esta vida, de este sistema y de este mundo? ¿De dónde provienen sus sufrimientos? Porque su sufrimiento proviene por hacer la voluntad de Dios, por creer en Cristo y establecer el reino. Entonces quiero decirles que ese sufrimiento es de acuerdo a Dios. Claro. Entonces no tenemos que estar cabeza agachada, tristes, quejándonos, porque entonces no hemos entendido que está escrito por el Señor que nosotros padezcamos esta clase de sufrimiento. A veces el Evangelio nos lo han pintado de tal manera que dicen, ¿eres hijo de Dios? No te ocurrirá jamás nada, porque tienes un Padre bueno, y entonces te hace como un cerco de seguridad. Y es verdad, Dios es bueno, y eso no cambia. El gran error que se ha vivido desde todos los tiempos y sobre todo en este tiempo, donde se ha levantado el amor a sí mismo, es pensar que por ser hijos de Dios no debemos sufrir. Estamos tan engañados que cuando empezamos a sufrir, empezamos a quejarnos y empezamos a sentirnos como víctimas, como si fuera extraño, impropio para los hijos de Dios. Cuando nos encontramos en la palabra y en varios versículos de la palabra, solo estamos leyendo unos, pero hay bastantes que establecen lo que pasará y padecerán los hijos de Dios por causa de su nombre. Entonces, aquí dice, ¿qué produce el sufrimiento? Pero el sufrimiento del que estamos hablando. Por Cristo y por todo lo relacionado al reino. ¿Qué produce? Paciencia. Pero ¿sabe que paciencia es la capacidad de soportar sufrimiento sin rebelarse, sin quejarse, sin agobio, hasta el desánimo? Entonces yo estoy sufriendo por causa de Cristo y el reino, y esto me va a producir paciencia, y la paciencia da como resultado carácter fortalecido, es decir, un carácter que fue siendo transformado y formado en Él, gracias al cual nuestra esperanza aumenta. Nosotros pensamos que la esperanza simplemente llegaba por inercia. No,
Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo y este reino, no veremos que la esperanza aumente y no esperaremos con esa esperanza de Él y en Él. Sino nos desanimaremos y empezaremos a quejarnos y después nos perderemos en el camino. Pero si queremos permanecer firmes con esta claridad de la esperanza en Él, entonces tenemos que estar preparados también para sufrir. Con esta seguridad sabemos que esa esperanza no nos falla, es decir, no nos decepciona, porque Dios nos dio el Espíritu Santo que derramó el amor de Dios en nosotros. Y alabamos a Dios por la grandeza de sus planes. Amén. Amén. Ahora, fíjese, con esta base usted va a poder entender realmente qué es lo que estamos esperando. Yo quiero leer un versículo primero en Colosenses y luego seguido un pasaje, 2 versículos en Primera Tesalonicenses. Comienzo con Colosenses 1:27 en la Nueva Versión Internacional, que dice así: a estos, refiriéndose a los santos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Leo ahora 1 Tesalonicenses 4, versículos 17 y 18 también en la Nueva Versión Internacional. Dice así: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amados, ¿sabe cuál es la esperanza que tenemos? Que viviremos en la gloria de Dios eternamente y para siempre. A ver, ¿qué mayor esperanza podemos tener que esa? Cualquier otra cosa es para la tierra. Es más, los creyentes tenemos demasiada esperanza de que ocurran cosas de parte del Señor, pero para la tierra. Que me dé un mejor trabajo. Y estoy orando porque espero que el Señor me dará un mejor trabajo. Y yo digo amén. Y oro por ti para que eso ocurra. Pero eso tiene que estar relacionado con los propósitos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque estamos puestos en esta tierra para mostrar a Cristo y para mostrar el reino, para que el poder del Señor fluya a través de nosotros, tocando e impactando otras vidas. ¿Cómo vivimos así? Porque tenemos una esperanza, porque nuestro futuro eterno está con el Señor. Por eso, fíjese, dice en Colosenses que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Por eso esta esperanza es segura. Por eso no podemos desfallecer mientras esperamos. No es la clase de esperanza que nos debilita, que cuando va pasando el tiempo y no vemos, entonces decimos, bueno, como ya no ocurrió, yo creo que esto ya no va a pasar. No, como la esperanza es Cristo en nosotros, Cristo es el que nos hace mirar siempre a un futuro que es extraordinario, porque no hay nada mejor que vivir eternamente con Él y en su gloria. Ahora, dice después en Tesalonicenses que los que estemos vivos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Todos aquellos que murieron habiendo creído en Cristo. Ellos habrán muerto físicamente, pero tienen el mismo futuro y murieron con la misma esperanza. Quiere decir que nos juntaremos a los que ya murieron físicamente y juntos nos encontraremos con el Señor en el aire. Y la mejor noticia es, estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué mejor que eso, amados? Mire, usted quiere
tener palabra de aliento para su hermano el día de hoy y mañana y la próxima semana y el próximo mes y cada día de nuestra vida? Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. No hay mejor palabra de aliento que mirar a tu hermano o a tu hermana a los ojos y decirle: amado, amada, estaremos con el Señor para siempre. Estaremos con el Señor para siempre y nadie nos puede robar esa gloriosa esperanza. No hay nada mejor, no hay nada más extraordinario que tener la seguridad de que viviremos con Él eternamente. Esta es la esperanza que el Señor nos ha dejado, porque es Él mismo en nosotros. Así que conforme a esto, voy a dejar que Leti nos lea aquellos puntos que juntos nos vamos a unir en oración por el Espíritu. La verdad es hermoso y de acuerdo a eso vamos a volver a juntarnos en dos. Les pido de favor que cambien de persona para que puedan, ustedes están orando con otros hermanos. El primer punto es agradecer al Señor porque tenemos la firme esperanza de alcanzar su gloria. El segundo punto es dar gracias porque somos felices en medio de los sufrimientos, porque ellos nos enseñan a ser pacientes y esa paciencia fortalece nuestro carácter y aumenta nuestra esperanza. El tercer punto, para que crezcamos en la revelación de que la esperanza de gloria es Cristo mismo. Hermanos, oremos porque esto solamente lo podemos recibir por revelación. No viene por conocimiento. Es una revelación clara y la necesitamos los hijos de Dios, porque si no, no alcanzaremos a comprender esto que estamos hablando. Y no lo que podamos recibir en Él. Y el punto número 4, que vivamos a diario con la confianza y la expectativa de que el Señor viene a buscarnos para que estemos siempre con Él. Vamos a declarar juntos que el centro de nuestra vida es el Señor, amén. Vamos a estar de pie. Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. Dile a Él. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Solo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro eres tú. Eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Dile a Él, el centro de mi vida. El centro
Jesús, decláralo. Eres Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, dile a Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, Jesús. tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. El universo Gira en pos de ti, gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser de mi ser hasta el cielo. Cristo eres el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Dile, Cristo eres el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser. mi ser hasta el cielo. Cristo eres
Jesús es el centro. Amén. De todo, absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Él es el centro. El tercer y último tema que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con la manifestación del reino de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, son importantes las primeras palabras que Él dijo, bien importantes. Porque cuando Él comenzó a ministrar a la gente, dijo, arrepiéntanse, y agregó, porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención que no dijo, arrepiéntanse porque yo el Mesías llegué. No dijo eso. Y en realidad sabemos que el Evangelio, una de las cosas vitales del Evangelio es creer en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. Sin embargo, cuando Él empezó como rey de ese reino, Él quiso mostrarle a la gente la importancia del reino de Dios, porque en el destino eterno que Dios tenía preparado, los hombres tenemos que entrar a ese reino. Y Jesús dijo, lo primero que voy a hacer no es hablar de mí como rey del reino, voy a manifestarles el reino que yo vengo a traer, para que ustedes se den cuenta lo que es vivir dentro de este reino que yo estoy trayendo. La iglesia pierde todo objetivo de ser, si no puede traer el reino. La iglesia no está para traer la teología correcta, la iglesia no está para creer el mensaje de salvación correcto, todo eso lo hacemos. La iglesia está para mostrarle a la gente que el reino de Dios es real y lo pueda palpar, como lo palpó con Jesús y con sus discípulos. Por eso vamos a comenzar a leer algunos pasajes bíblicos que nos van a centrar en esto que estamos hablando. Bueno, vamos a leer en Lucas 9:1, Nueva Versión Internacional, también en Mateo 10, 5, 7 y 8, Reina Valera Contemporánea, y también Lucas 10, 1, 9, Reina Valera Contemporánea. Dice así, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de 2 en 2 los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Una de las cosas que quiero rescatar todo lo que dice acá es tremendo y realmente lo necesitamos imperiosamente porque eso es lo que realmente va a cambiar la vida de las personas cuando nosotros digamos el reino de Dios se ha acercado a ustedes, porque el reino de Dios se manifiesta. Pero una de las palabras que me quedó más marcada es, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Quiere decir que el Señor nos dio gratuitamente este precioso evangelio que cambia vidas, que transforma, que echa fuera demonios, que sana, que resucita muertos. Amén. Y lo recibimos nosotros gratuitamente y por lo tanto también lo vamos a dar gratuitamente. Seguimos con otro pasaje más de las palabras y es en Mateo 12:28 en Dios habla hoy y también Lucas 9:11, la parte B de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Bueno, yo lo estoy diciendo las versiones de la Biblia, pero ustedes seguramente lo van a tener en el proyector, o sea, van a mirar todo esto, ¿no? Jesús dijo, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Y Jesús, recibiéndolos,
les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Aquí estamos viendo cómo Jesús, comenzando con los 12, comenzando él, siguiendo con los 12, siguiendo con los 72, nos muestra una misma línea desde el principio hasta el final. Lo que él tenía como rey del reino no fue algo exclusivo, él no se lo quedó como exclusivo, que sería la forma normal en que actuamos los seres humanos. Él no dijo esto es exclusivo mío. No, lo primero que él hizo fue darles autoridad para que ellos hicieran lo mismo que él hacía. Es más, a veces, como dice, los enviaba a ciudades antes, para que fueran antes que él llegara al lugar a hablar del reino, a manifestar el reino de Dios. Pero esta misma línea sigue después que el Espíritu Santo viene a la iglesia. Porque después que Jesús asciende y cumple la promesa que dijo, cuando yo me vaya les enviaré el Espíritu Santo, se ve en la Biblia reflejado que esto continúa. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto es algo que debe continuar. No es para Jesús solamente, no es para los 12 solamente, no es para los 70 solamente, no es para los apóstoles que escribieron las cartas, es para la iglesia de Jesucristo en todo tiempo. Si no lo hacemos en todo tiempo, no estamos manifestando el reino. Si no estamos manifestando el reino, no tiene sentido la vida en Cristo. Ningún sentido. El reino de Dios es mucho más grande que la salvación del alma. El reino de Dios incluye al ser humano integralmente, porque Dios tuvo en cuenta al ser humano integralmente, porque Él nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Esto no fue una idea del hombre, fue una idea de Dios. Fíjense lo que dice en Hechos. Vamos a leer Hechos 8, 4 al 8. Primero, en la Nueva Versión Internacional, que dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quieran que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Uno de aquellos hombres que se levantó, como Esteban y como otros, que no eran de los apóstoles, pero eran gente llena de fe y del Espíritu Santo, que hacían estas señales y manifestaban el reino. Vamos ahora a Hechos capítulo 28, versos 7 al 10, también en la Nueva Versión Internacional, que dice: cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio. Está hablando de un momento donde tuvo problemas la nave donde iba Pablo y todos quedaron en esa región y en esa isla llamada Malta. Y ahí estaba este hombre Publio, que era un hombre principal. Dice: cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de estos, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Fíjese lo que ocurrió. Fue Pablo de lo que Dios le había dado gratuitamente. ¿Qué nos dio gratuitamente Dios? Ese poder. Tú tienes el poder de sanar a los enfermos, de libertar a la gente endemoniada y de resucitar muertos. Está dentro tuyo. Lo recibiste gratis. No digas yo no soy apóstol, no tiene nada que ver. Está dentro tuyo. Está dentro tuyo. El problema es creer que está dentro tuyo. Está dentro. Por eso el Señor dice: no tengas un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. No seas un incrédulo. Eso está adentro tuyo. Sal con eso a la calle a hacer lo que hay que hacer. Y bien, ¿qué pasó? Todos los de la isla vinieron a ser sanados. Por eso es interesante cuando Santiago habla de los enfermos dentro del cuerpo de Cristo. Y dice: vayan a los ancianos y oren y úngenlo con aceites. Si hubieran cometido pecado, le van a ser perdonados. ¿Y el enfermo será qué? Sanado. No dice tal vez será sanado. No dice según la gravedad de la enfermedad.
según si fue una contaminación de estas modernas que tenemos ahora. ¿Dice algo de eso? No, y el enfermo será sanado. Esto es para nosotros, esto es para ti, esto es hoy. Amén. Continuamos leyendo la palabra de Dios en Romanos 14, 17, Reina Valera de 1960. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Amén. sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, esto me llamó mucho la atención porque este es el tiempo de las comidas. En todo lugar donde uno va, ¿qué va a ver usted? Comida, comida, comida. Y el reino de Dios no consiste en eso. Dice que no consiste para nada sino al contrario, justicia, paz y gozo, pero no en cualquier cosa, en el Espíritu Santo. Porque a veces tenemos nuestra propia justicia, nuestra propia alegría y nuestra propia paz. Pero acá está hablando de esto viene por el Espíritu Santo. Y eso es lo que va a permanecer, no solamente en nuestras vidas, sino en todos aquellos que estamos creyéndole a Jesucristo. Y otra vez la palabra me venía como la que escuchamos el domingo pasado. Marta, ¿crees esto? Si creen, hermanos, esto, veremos la gloria de Dios. Amén. Pero tenemos que creer, ese es el punto nuestro. Ahí es donde viene el espíritu de incredulidad, esa incredulidad que nos toca y que nos hace dudar, y en la duda no puede operar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a leer el otro pasaje que está en 1 Corintios 4:20, Reina Valera también del 1960. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Gracias, Señor, porque es así. Y yo quiero decirles que cada hermano tiene este poder, porque nos lo ha dado el Espíritu de Dios gratuitamente. No hicimos nada para merecerlo. No es que por merecimiento ni porque yo soy hija de fulano de tal. No, esto viene porque el Señor así lo decidió y nos dio a todos gratuitamente de lo que es ese poder precioso, porque Él no se lo quedó para Él. Mire, Él se lo podía haber quedado para Él, porque Él es Dios, pero decidió entregárnoslo a nosotros. Hay personas que dicen, pero ¿y este dónde va a ir? Con Cristo vamos a muchos lugares. Con Cristo podemos derribar murallas. Con Cristo se van esas fortalezas que a veces ponemos los seres humanos, pero en Cristo Jesús y con Cristo podemos mucho más. Y estamos bien agradecidos por esto. Vamos a ir ahora al último tiempo de oración. Y es tremendo porque el Señor cómo nos vino hablando en todos estos... Muchas veces cuando uno ora se da cuenta cómo el Señor se encarga. Cuando uno da, recibe, ¿verdad? Y es la palabra. Porque cuando uno se pone a orar por otros, el Señor se encarga de nosotros. Y es verdad, nos tenemos que descentralizar, pero la oración es un punto importante donde realmente si oramos por otros, nos descentralizamos. Y ya no estamos mirándonos tanto lo que nos falta o que nos deja de faltar, sino que Él es el centro, como bien cantamos, de nuestra vida. Entonces todo lo demás cae a los costados. Tiempo de oración. 1. Que se nos revele que hemos sido equipados con el poder para manifestar el reino de Dios. 2. Que cada uno de nosotros nos veamos como el Señor nos ve. Instrumentos suyos puestos en el mundo para liberar, sanar, hacer milagros, señales y maravillas. 3. Agradecer al Señor porque su reino es poder manifestado y no palabras, comida o bebida. Amén. Así que ahora otra vez de a dos, como hicimos en los otros tiempos de oración, cambiando también de persona para que todos podamos orar juntos. Amén. Gracias al Señor. Vamos a adorar al Señor juntos declarando que este es el tiempo
para manifestarnos como hijos del Señor. Amén. De que no es mañana ni en 3 años, es ahora el tiempo que el Señor requiere de nosotros para manifestar su reino. Amén. Esta es la hora, Dios está actuando, su Santo Espíritu nos va llenando. Pueblo despierta, Cristo camina entre nosotros, dándonos vida. Es el tiempo de Dios, con nosotros está, con poder, con virtud, con amor, con salud. Es el tiempo de Dios que a nosotros llegó para actuar y anunciar sin demora su voluntad. Así es, esta es la hora. Esta es la hora. Dios está actuando. Su Santo Espíritu nos va llenando. Pueblo despierta, Cristo camina entre nosotros, dándonos vida. Es el tiempo de Dios, con nosotros está. Esta es la hora. Dios está actuando. Su Santo Espíritu nos va llenando. Pueblo despierta, Cristo camina entre nosotros, dándonos vida. Es el tiempo de Dios, con nosotros está, con poder, con virtud, con amor, con salud. Es el tiempo de Dios, con nosotros, que a nosotros llegó. Y anunciar sin demora su voluntad. Es el tiempo de Dios, con nosotros está, poder, con virtud, con amor, con salud. Es el tiempo de Dios, que a nosotros llegó para actuar y anunciar sin demora su voluntad. Dile a él, es el tiempo de Dios, con nosotros está, con poder,
con virtud, con amor, con salud. Es el tiempo de Dios que a nosotros llegó para actuar y anunciar sin demora su voluntad. Esta es la hora para manifestar el reino. Creo que es importante que nosotros, en un resumen de lo que estamos viendo, veamos cosas muy importantes de cómo vivir en tiempos peligrosos. Vivir en la firmeza del poder que tenemos en Él. Vivir con la esperanza y la expectativa de que Él viene y estaremos para siempre con Él. Mientras tanto, hasta que Él venga manifestando el reino. Iglesia, ¿cómo vivir en tiempos peligrosos? Hoy hemos visto 3 aspectos. Vaya la palabra diariamente, porque diariamente vamos a saber cómo vivir en tiempos peligrosos. Siéntense un momentito, por favor. Pero quiero decirles algo más. Quiero finalizar con un versículo que está en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¡Qué versículo! Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. ¿A qué se refiere? Versículos anteriores está hablando de la remoción de todas las cosas movibles, porque todo lo que se mueve va a caer. Y entonces el autor de los Hebreos dice: viene una remoción de todas las cosas movibles, pero ustedes han recibido un reino inconmovible. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Pueden venir inundaciones, pueden venir terremotos, pueden venir plagas, pestilencias. Nosotros estamos en un reino inconmovible. Somos ciudadanos de ese reino porque somos hijos de Dios. Nosotros estamos en ese reino. Por eso dice el autor de Hebreos: tengan gratitud. Nadie puede reconocer que vive en el reino si no tiene gratitud. En las repúblicas en las cuales nosotros vivimos, ¿cuál es el idioma de la gente? La queja. Se queja del gobierno, se queja de la economía, se queja de los sistemas sociales, se queja, se queja, se queja. Hay un reino inconmovible y perfecto. Es el reino de Dios manifestado. Somos ciudadanos de ese reino, vivimos en ese reino. Por eso desarrollemos gratitud cada día. ¿Cómo nos levantamos cada día? ¿Con la queja o con agradecimiento? Por eso, mediante la gratitud, dice: sirvamos a Dios. Si no hay gratitud, el servicio es nulo. Si no hay gratitud, las obras que hacemos para Dios no son aceptadas, porque es una secuencia de lo que está adentro. Estamos en el reino. Y dice que lo tenemos que hacer con temor y reverencia. Ese es el Dios en el cual creemos. El temor a Dios y el temor de Dios es una cubierta para cada una de nuestras vidas.
Cuando vivimos bajo el temor de Dios y la reverencia a Dios, estamos cubiertos y la iglesia está cubierta. Afuera pueden pasar muchas cosas, inclusive nosotros vamos a pasar por situaciones, pero estamos en Cristo. Y el que está en Cristo está seguro. Por eso, dice Pablo, que no descuidemos una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar este tesoro de la salvación tan grande? Quiero contarles algo que leí, lo voy a resumir, hablando de salvación. Un señor iba caminando por una calle y de repente ve agua y un niño que estaba manoteando en el agua y se estaba ahogando. Entonces no había nadie y el hombre dice, yo tengo que salvar a ese niño. El hombre se mete, el niño ya estaba casi morado porque el agua le había entrado, lo saca, hasta le hace respiración artificial y lo salva. El niño estaba prácticamente muerto. Cuando termina esta escena, el niño le dice, Señor, gracias, usted me salvó la vida. Usted no sabe lo que yo sufría, la desesperación que tenía estando dentro del agua y ahogándome. Y el Señor le dice, sí, niño, y la verdad me dio mucho gusto haber pasado por aquí y salvarte. Pero te quiero decir algo. A partir de ahora, vive de tal manera que haya valido la pena salvar tu vida. ¿Entendió el mensaje, hermano? ¿Sabe qué dijo el niño? Esas palabras quedaron ahí por muchos años, porque ese niño era yo. Ese niño fue un siervo de Dios. Ese niño escribió libros, porque valoró su vida y supo para qué y por qué había sido salvo. Iglesia, ¿para qué y por qué nos salvó el Señor? Que vivamos cada día valorando la salvación que tenemos en Cristo. Esto nos permitirá estar firmes y con los ojos abiertos, sabiendo que el Señor viene. ¿Quién pondría los ojos en cosas que van a desaparecer? Y eso es lo que está pasando en la sociedad de nuestros días. Están poniendo los ojos en las cosas que van a desaparecer. Pero nosotros tenemos un reino inconmovible, vivimos en ese reino y esperamos al Rey de ese reino para estar un día con Él para siempre, jamás. Por eso se acerca el final del 2015, viene el 2016. ¿Cuáles son las frases habituales que dice la gente? ¿Qué nos deparará el año que viene? ¿Qué habrá el año que viene? Los esperanzados piensan que si hay cambios de la política o de la economía, todo va a cambiar. Los que viven desilusionados dicen, es todo lo mismo y siempre va a ser igual. Mire, cuando llegue este fin de año, ¿cómo va a saludar usted? Feliz año nuevo y que se cumplan todos tus deseos. O va a decir, estamos viviendo en los tiempos que Dios eligió que viviésemos. Y por eso somos privilegiados. Pero además, no es que Dios va a cumplir mis deseos. Yo estoy aquí para cumplir los deseos de Dios. Ese va a ser un año próspero y bendecido. Esos son los años que la iglesia tiene que empezar a vivir, mirando con ojos de expectativa. El fin se acerca. ¿Cómo vivir en tiempos peligrosos? Tomados de su mano, en fe y en victoria, sabiendo en quién hemos creído. Damos gloria al Señor por este precioso tiempo.
Vamos a orar, ahora sí los invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor y juntos en un mismo espíritu, vamos a agradecerle por lo que somos y por lo que tenemos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas cómo vivir en todo tiempo. Alabamos tu nombre porque no hay nombre fuera de ti en quien podamos ser salvos. Pero tú sostienes nuestra vida y el Espíritu Santo está para recordarnos las cosas que Jesús enseñó. Hoy tu iglesia se para firme diciendo, confirmamos, estamos en un reino inconmovible y con espíritu de gratitud alabamos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios con temor y con reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra libera espíritus, libera cuerpos y en este momento hay sanidad en los lugares donde estamos proyectados. Y en este momento hay liberación de aquellos que están oprimidos por Satanás. Y en el nombre de Jesús enviamos esta palabra porque el diablo no tiene el poder para cancelar el poder tuyo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, en este día, como iglesia nos levantamos y declaramos, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza y la tierra estará llena de tu gloria. Oramos en tu nombre agradecidos. Amén, Señor. Amén. Gloria a su nombre. Señor, la gloria y el poder. Tuya es la tierra y su plenitud. Tuya es, Señor, la gloria y el poder. Tuya es la tierra y su plenitud, y tu gloria llenará hasta el último rincón del mundo, y tu gloria lo llenará. Con tu poder. Tuya es, Señor, la gloria y el poder. Tuya es la tierra y su plenitud. Tuya es, Señor, la gloria y el poder. Tuya es la tierra y su plenitud, y tu gloria llenará hasta el último rincón.
Tuya es la tierra y su plenitud. Tuya es, Señor, la gloria y el poder. Tuya es la tierra, dile, y su plenitud. Y tu gloria llenará hasta el último rincón del mundo. Y tu gloria lo llenará. Todo con tu poder. Y tu gloria lo llenará, Señor, hasta el último rincón del mundo. Y tu gloria lo llenará con tu poder. Y tu gloria llenará hasta el último rincón del mundo. Y tu gloria lo llenará. Todo, tú lo llenarás. Y tu gloria llenará, Señor, hasta